hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Por último, le dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefieren las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 14 de abril, año 2021. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Ubicados en ese capítulo 3, Evangelio según San Juan, a partir del verso 16. Hay una trayectoria importante para recorrer en la lectura espiritual de la palabra de Dios. Es el diálogo que sostiene Jesús de Nazaret con un señor que se llama Nicodemo, que es judío, que es autoridad, que pertenece al grupo de los fariseos, un grupo laical religioso, que tiene su manera de pensar muy propia, pero se encuentra con el mejor catequista en toda su historia, que se llama Jesús de Nazaret. Le plantea una catequesis del amor, de la caridad y de la misericordia, de la bondad. Lo enseña, lo educa de una manera paciente y misericordiosa. Vale la pena leerse desde el primer versículo hasta el 21, Juan capítulo 3, 1-21. Valdría la pena darle la vuelta completa otra vez, porque son 3 diálogos que la liturgia católica los divide en 3 días diferentes. Pero si se trata de reflexionar y proponer ese tipo de reflexión, cómo se evangeliza, cómo se catequiza, cómo se es un excelente ministro de Dios o un excelente misionero, habría que darle una vueltica a ese diálogo de Jesús de Nazaret con Nicodemo. La tercera parte es la de hoy, miércoles 14 de abril. Y esa tercera parte tiene un título muy claro y evidente: Dios envió a su Hijo, que se llama Jesucristo, y lo envió para salvar al mundo. Y ese es el presupuesto. Una persona, es decir, a un buen entendedor, pocas palabras son suficientes. Hay un aforismo latino que recita: inteligencia pauca. Para una persona inteligente, pocas cosas, pocas palabras son suficientes. Decir una frase tan corta como esa: Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, eso para una persona inteligente, para una persona que capta rápido las ideas, le viene a significar una cantidad de posibilidades en el campo de la evangelización, de la religión católica, de la vida de la fe. Una persona perfectamente puede entrar a decir: si Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, ¿por qué será que hay cantidad de gente condenando a los demás? Eso no se entiende. Ni siquiera lo hizo Dios. Ni siquiera Dios tiene en la cabeza como el pensamiento de condenar a las personas. No existe esa posibilidad. Entonces uno podría preguntarse: ¿y por qué hay gente tan interesada en condenar a los demás? ¿Por qué hay gente tan interesada en criticar a los demás? ¿Por qué hay gente tan interesada en chismorrear, como dice el Papa Francisco con ese neologismo argentino? Chismorrear, meterse en la vida de los demás. Jesucristo nunca lo hizo. Eso es una buena posición de reflexión personal.
tomar el Evangelio de capítulo 3, verso 16 al 21, plantearse tres cosas. La primera, Dios vino a salvar al mundo. Y que se quede grabada esa idea que ¿quién soy yo para juzgar a alguna persona? No, ¿quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo para juzgar a otra persona? Buena pregunta. San Pablo nos recuerda que Dios es rico en misericordia, siempre rico en misericordia, dice San Pablo, por el gran amor que nos amó cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Luego la cruz de Cristo es como la prueba suprema del amor de Dios. Jesús nos ha amado hasta el extremo y así es de grande la misericordia de Dios, diría el apóstol San Pablo, porque nos ama, nos perdona con su misericordia, porque Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Oigan esas dos frases tan interesantes, tan sabias. Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Es una reflexión muy fecunda de un Angelus Regina Coeli del Papa Francisco, un 15 de marzo del año 2015. Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Entonces el objeto del amor de Dios es las personas. Él vino al mundo para salvar, para amar. No hay persona que quede fuera del alcance de Dios, por muy pecador que sea. Oigan eso, oigan eso. No existe ningún ser humano, hombre o mujer en el planeta Tierra que no merezca el amor de Dios, el perdón de Dios. Si eso es así, como lo dice la Santa Biblia, la pregunta sería ¿por qué hay cantidad de personas que dicen vivir una religión y mantienen juzgando a los demás y condenando a las demás personas? Terrible pecado. Es terrible porque están por encima de Dios. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. Para Dios no hay distinción de personas. No existe esa posibilidad. Y ahí queda escrita en la Biblia. Basta que busquemos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 11, donde el apóstol va a decir, no hay acepción de personas para Dios. No existe distinción de personas en Dios. Toda la humanidad sin distinción está incluida en el amor de Dios. La Biblia va a decir que el amor de Dios acabó con esa pared de separación entre judíos, gentiles, griegos, fariseos, toda esta cantidad de gente. No, Dios acabó con todo eso. Todos son hermanos, todos son hijos de Dios, todos merecen el perdón, todos tienen derecho a recapacitar y a buscar su propia salvación. Así que el amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce el amor. Porque Dios es amor y hoy aprendimos de que Dios vino a salvar, y si vino a salvar es porque Él es amor. Y si Él es amor, los católicos y los creyentes debemos aprender qué significa amar en la Santa Biblia. Es decir, el amor que solo son palabras no es verdadero amor, dice la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18. El amor que solamente se queda en las palabras y en el sermón o en los dichos o en las tarjetas no sirve, porque el amor se prueba en las obras, es decir, porque Dios vino a salvar y que ninguno se pierda, dice la Santa Biblia. El amor de Dios se puede apreciar en la grandeza del propósito de Dios. Y la única condición que Dios pone para que una persona se salve es que crea en Él y haga su voluntad. Crea en mí y se hace su voluntad. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y la persona no la quiere. Ya es otro problema muy diferente, porque sus obras eran malas, dice la Biblia. Todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz para que no le echen en cara sus obras. Pero la persona que practica la verdad se acerca a la luz y así queda que sus obras las hace de acuerdo a Dios. Estoy leyendo directamente de la Biblia, al pie de la letra, el verso 20 y 21 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Ya la persona decide condenarse, ya es un problema personal. Dios se envió al mundo no para condenarlo, sino para que se salve. El Papa emérito Benedicto XVI, en una locución decía el Papa
El vino y la causa de la venida y de su muerte es el amor, tal como él se lo contó a Nicodemo, dice el Papa Benedicto XVI, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo al mundo para que todo el que crea en Dios tenga la vida eterna. Oigan eso, estoy leyendo al pie de la letra la Biblia. Si eso es tan cierto y creemos en eso, ¿por qué siguen muchas personas cometiendo el error de juzgar a sus semejantes, juzgar los sacerdotes, juzgar la iglesia? ¿Por qué hacemos eso tan feo? ¿No nos queda bien? Porque eso contradice que somos hijos verdaderos de Dios. Cristo es la luz del mundo, dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Y a Cristo le interesa mucho que las personas se salven. Él busca caminos para que las personas se salven, así como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 6. Él es el camino, Él es la verdad, es Él la vida. Bien importante. Hemos aprendido hoy algo bien interesante para una persona creyente, bautizada, católica, laico, laica, sacerdote, religiosa, cómo vivir una religión bien buena, practicando esto, que Dios vino fue a salvar a las personas, Dios no vino a condenar a nadie. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.